semestre vamos a apuntar un poco, así como el semestre pasado apuntamos un poco a la zona sur de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Este semestre vamos a apuntar un poco a los parques de la ciudad, en contacto con la historia por un lado y en contacto con la naturaleza por el otro, la naturaleza que ofrece la ciudad de Buenos Aires. Por eso incluimos, como historia incluimos Parque Lezama. Yo sé el tema de los enrejados, las versiones de la generación, ¿no? De que, bueno, para la fecha STEM, según la página del gobierno iba a estar, pero bueno, eso, sino igual también la gran parte del Parque Lezama que vamos a visitar son los alrededores. Pero bueno, esperemos poder estar dentro de los parques que vamos a recorrer. Hoy nos toca el Rosedal de Palermo, que está dentro del complejo de los Lagos de Palermo y dentro del complejo del Parque 3 de Febrero. Vamos a arrancar desde acá. Es un lugar, ahí está Carlos, volvemos un aplauso que se ha venido. A pesar de que no debía haber venido, pero bueno, está bien. Ya sé que no me... porque te queremos, no debías haber venido. No. Si me quedaba iba a sentirme enfermo. Ahora no me siento enfermo. Así que bueno. Gracias. Gracias, Carlos. Desde que pidieron todo, realmente desapareció la fiebre, así que tienen una potencia. Bárbaro. Bueno, entonces arrancamos la exploración de hoy en el Rosedal de Palermo. Está dentro del complejo del Parque 3 de Febrero, que es el parque más grande de la ciudad de Buenos Aires, 400 hectáreas de parque, que recorre todo Libertador hasta La Pampa, hasta la calle La Pampa, o sea, el complejo de Parque 3 de Febrero incluye el Lago Grande, conocido como Lago Regatas, y acá por Libertador sigue hasta Casares. Casares es la que bordea el jardín japonés. Ese complejo es desde Libertador hasta Lugones, para que se den una idea del tamaño de lo que es el complejo de parque. Se llama Parque 3 de Febrero, pero son varios parques. Donde nosotros estamos es lo que es conocido como el Rosedal de Palermo. Bueno, este es un parque también histórico de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver algunas, ¿cómo podríamos decirlo? Sin entrar en polémicas, sino tratar de ver lo más objetivo posible algunos detalles que ofrece este parque, porque tiene algunas ignominias de la historia argentina, pero trataremos de ser lo más objetivo posible. Como decía, este es un parque histórico, es un paseo histórico, o sea, históricamente desde fines del siglo XIX, principios del XX, la ciudad de Buenos Aires tenía dos paseos muy tradicionales: Parque 3 de Febrero y Costanera Sur. Costanera Sur se aplicaba más al verano, a la época de los calores, porque permitía refrescarse. En ese momento se podían bañar en el río. Y los lagos de Palermo estaban más concentrados en lo que era en otoño, primavera e invierno. Era un lugar muy concurrente. De hecho, había más gente antes que ahora en el Parque 3 de Febrero. Para que se den cuenta, cuando ven mucha gente, súmenle mucha más en esa época. Era un parque muy tradicional, había muchas confiterías diseminadas a lo largo de... Las confiterías eran tipo pequeñas glorietas, con pequeñas mesitas francesas, de estilo francesa, en esos lugares. Por eso era un paseo muy concurrido, donde se venían a tomar el té. Y también era muy tradicional, acá ya se sacó, pero sigue estando, por ejemplo, la de Barranco de Belgrano, las grandes glorietas donde las orquestas amenizaban con música el lugar, ¿no? Para tener también en cuenta, esta línea ferroviaria, si bien está desde 1882, y pasa el tren ahora, esta línea ferroviaria
era hasta la década del 20, antes de la década del 20, era una línea ferroviaria a nivel. No estaba elevado, por eso también se observaba todo lo que es enfrente del parque, incluyendo el hipódromo. El hipódromo de San Isidro formaba parte del complejo, pero hay algo que los dividía acá, estoy hablando fines y principios del siglo XX, algo que los dividía acá con el hipódromo, con el otro lado del parque. A ver si saben qué es lo que lo dividía. El río, el arroyo. Era un arroyo abierto. El arroyo Maldonado fue entubado en los años 20. Así que del otro lado no es que se cruzaba como cruzábamos ahora, había un río. Entonces había dos puentes para cruzar. El puente principal del parque estaba en este sector, lo que era Libertador, y había otro puente, pero que era más de tránsito, que estaba en la avenida Santa Fe. Que el puente de allá, este tren se llamaba trenes al Pacífico. ¿Por qué? Porque iba hacia el lado del Pacífico, Mendoza, todo eso. Por eso el puente que iba por Santa Fe se le decía Puente Pacífico. Y hasta el día de hoy quedó el nombre de Puente Pacífico, el puente de la vía de Avenida Santa Fe. ¿Galería Pacífico? Galería Pacífico porque ese edificio eran las oficinas del tren al Pacífico. Recuerden que eran los trenes ingleses, los ingleses vinieron con toda la inversión económica, entonces mostraba mucha opulencia en esa época, y bueno, las oficinas eran muy grandes. De hecho van a ver que también va a estar relacionado la historia de un club que vamos a contar con los trenes ingleses de aquella época. Bueno, este parque fue pensado por Sarmiento, se llama Parque 3 de Febrero. Esa es la primera ignominia de la historia argentina que después vamos a dar. Y la continuó el presidente Nicolás Avellaneda, quien es el que la inauguró formalmente. Que en realidad la continuó Sarmiento, porque Avellaneda cuando fue presidente, lo nombró a Sarmiento presidente de la comisión creadora del Parque 3 de Febrero. O sea, todo lo que vemos fue proyectado por Sarmiento, no por Avellaneda. Avellaneda lo único que puso fue la firma. El Parque 3 de Febrero en aquella época originalmente iba hasta la Plaza Italia. Dentro del complejo del Parque 3 de Febrero estaba contemplado el zoológico y el jardín botánico. Sarmiento le encomendó a Tais la organización del zoológico y el jardín botánico. Tais también tenía ya proyectado, pero todavía no se había materializado, el Rosedal, a quien se lo encomendó a Benito Carrasco, que muchos años después, allá por 1912, el intendente Anchorena, Aarón Anchorena, le da todo el presupuesto para ir a comprar rosas y hacer el Rosedal, pero eso lo vamos a contar aparte. Le decía que seguía esta Plaza Italia. En Plaza Italia había unos portones que era la entrada desde la ciudad al parque. Todo esto era, o sea, acá no había edificación, imaginemos, de acá hasta la avenida Santa Fe no había edificación, era todo parque. Todo parque. La entrada principal desde la ciudad, desde el Camino del Chabango, que era Las Heras, o desde la avenida Santa Fe, donde se entraba, estaban los portones que cobraban un pequeño peaje a la entrada del parque para la mantención. Ese lugar históricamente se lo conoció como Los Portones. De hecho hay un tango que hizo una vez allá en Portones, Me salvaron de la muerte. Porque después vamos a contar por qué ese tango tiene que ver con los portones. Pero eran unos portones. Los portones eran unas pilas que eran similares al que quedó en pie en el zoológico, el estilo arco romano. Son los que estaban los trasladaron. ¿Lo trasladaron? Sí, y te digo más. Esos portones y el parque, Tais hizo toda la parte del parque, pero la parte del trazado de línea, los portones, inclusive ¿cómo se llama? El vivero ¿El botánico? Del botánico, eso lo trajo todo un ingeniero que se llamaba
Bogdan Wyszyński, que era el bisabuelo de mi cuñado, por eso lo sé bien. Pero que lo borraron. ¿Que era polaco? Era polaco. Sí, 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 borraron de la historia. Sí, sí, sí. Hay un monumento enfrente. Exacto. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, él es el que diseñó todo el parque, se le encomendó. El que diseñó los ferrocarriles a Roca y a El Sarmiento. Claro. Wysocki o Wyszyński. Sí, sí, era un ingeniero polaco que diseñó todo el parque, hay un monumento. Realmente, como ella bien dice, la historia mucho no se lo ha reconocido, porque después Carlos Tay lo tomó y bueno, como él era director de parques, claro, sí, sí, de Polonia. Sí. Así que bueno, esto es más o menos la historia del Parque 3 de Febrero, que la vamos a ir viendo a lo largo del recorrido. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver una parada que en una época era muy tradicional en esta zona, que es lo que le decimos el Ciervo, que hay un monumento. Era tradicional porque ahí estaba el hostal del Ciervo, era una confitería, y se le tomaba como referencia a ese ciervo para nombrar el hostal del Ciervo, una confitería muy tradicional de la zona, que ahora no está, por supuesto. Hacen actividad gimnástica, todas esas actividades. Y también es una referencia histórica, porque después vamos a ver en el Museo Sibori, era el hostal del Ciervo, que es una confitería muy tradicional de acá de la zona. Este ciervo es pertenece a la Fundición Valdons de Francia, del siglo XIX. Vamos a ver otros monumentos, el León, la Casa del León, a lo largo del parque. Y fueron a hacer una compra, una comisión en Europa. Nicolás Avellaneda encomendó una comisión para Europa a traer monumentos para embellecer el parque. Dentro de toda la compra que hicieron, como siempre en la historia argentina, alguna denuncia de corrupción había. ¡Qué raro! Dije denuncia, no. No llegó más. Sabía, claro. Pero dentro de la compra se había adquirido el Ciervo, otros monumentos que vamos a ver, las fuentes Valdons, que hoy están en Córdoba y en Córdoba y 9 de julio, y también en 25 de mayo. Esas fuentes originalmente estuvieron acá, después estuvieron al principio estuvieron en Plaza de Mayo, una vino acá, después la distribuyeron, tuvieron varios movimientos y ahora finalmente están allá. También se compró la fuente que está en Parque Lezama, que lo vamos a ver en lo que es la esquina de Brasil y Paseo Colón, y otros monumentos y canteros, se dice, pero son como jarrones grandes que van a ver a lo largo de distintas plazas de Buenos Aires, unos jarrones grandes maceteros de estilo francés, que pertenecen también a esa fundición, la Fundición Valdons. En aquella época, a fin del siglo XIX, la Fundición Valdons era la más conocida en el mundo. Exportaba justamente obras de arte de bronce. Bueno, y esta es una de ellas, que es un punto referencial. En la misma línea de la farola. Está sacando la luz. Ah, menos mal, digo. No, yo pensé que te estaba sacando un primer plano a vos. Esta es mi luz. ¿Por qué a ella y no a mí? Yo me agarro. Porque es la reina del grupo ella. No, no está la reina madre. Venga. ¿Ah? La reina madre en el medio, acá. Martita. ¿Y el rey padre dónde está? Me van a tener que, el que no me ve no va a salir en la foto, así que tiene ese castigo, tiene que mirar. Entonces, por favor, el que no me ve se corre un poquito. Porque... Tradicionalmente fue conocido como el Hostal del Ciervo, era una confitería de paseo, se llamaba el Ciervo por el monumento. Pero antes, el Hostal
Estación del Ciervo comenzó a funcionar en los años 40, años 30-40. Antes, acá funcionaba un gran tambo, esto es un tambo. Un tambo de vacas, donde se daba leche a la población, se vendía leche. O sea, no sé si los que recuerdan de la niñez, recibir botellas de leche. Sí, la Martona. Bueno, venían de estos tambos a veces. Había tambos distribuidos a lo largo de la ciudad para que la leche llegara fresca. Había uno en Parque Avellaneda, había en La Boca, había en Parque Lezama, generalmente los parques tenían un tambo, pero quedaban muy pocos en pie. Este es uno de ellos, otro es el de Parque Avellaneda, y otro pequeño tambo que también vamos a verlo del otro lado del parque. En los años 80, principios de 90, funcionaba una discoteca acá, Underground, y después estuvo cerrado mucho tiempo, y a mediados de los 90 se abrió el actual Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, que hoy sigue funcionando. Este año tuvo una importante restauración, se ha inaugurado un café del otro lado también, y bueno, siempre hay exposiciones que vale la pena visitar, por dentro está muy bien conservado. Acá a la derecha tenemos una de las entradas, si bien no vamos a entrar, así podemos ver la parte de los monumentos. Acá tenemos una de las entradas al Rosedal de Palermo, que históricamente siempre estuvo cerrado. Ahora este año empezaron a abrirlo. Y todo lo que vemos alrededor del lado hacia atrás es todo el complejo del Rosedal, donde vamos a entrar del otro lado. Lo que esta calle de acá, que bordea el lago, es conocida como el Paseo de la Infanta, porque por acá entró la Infanta Isabel a todo lo que era la exposición que se inició desde acá hasta la rural, de lo que eran las actividades del centenario de la Argentina, de 1910. Por eso se llama Paseo de la Infanta. Hasta los años 90 había todo un complejo gastronómico en Los Arcos, que se van a reinaugurar a mediados de años, en etapas se están reinaugurando, pero que estuvo cerrado muchos años por una tragedia que había ocurrido con una chiquita en el año 96, que se le había caído en la cabeza produciéndole el fallecimiento, justo cuando estaban refaccionando Los Arcos. Entonces, bueno, eso provocó una serie de circunstancias que obligó a estar cerrado por muchos años, y ahora se van a volver a reabrir. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a caminar por el parque. Van a ver uno de los monumentos, de las estatuas Baldons, que es un león, son de esa compra que hizo la comisión para embellecer los parques. Van a ver farolas grandes como la que vemos ahí, la verde que vemos enfrente. Van a ver macetones. También en el parque de enfrente, que no vamos a cruzar por una cuestión de tiempo, pero también hay muchos monumentos de la Baldón. Y lo que es parte del complejo de Los Arcos, que justamente en ese lugar fue donde ocurrió el accidente, y estuvo cerrado mucho tiempo. Esta calecita es similar a la del zoológico, era parte de todo un complejo carrusel. Yo no sé si hoy sigue abierto o no, eso la verdad que no lo sé, yo no lo vi. Tarde noche. Pero bueno, ahora hay un proyecto para antes de fin de año que todo el complejo gastronómico se recupere. Se va a llamar Arcos Gastronómicos, porque ya está el complejo de Los Arcos, ahí, pero que es outlet, compra de ropa. Y este va a ser el complejo gastronómico de Los Arcos. Vamos a caminar hacia el monumento a Avellaneda. Cara de orgullo leonino. Sí. Usted tiene que pensar en los leoncitos. No me simpatiza. Y aparte piensa en la pobre leona que fue la que realmente corrió a rinconar. Es representante, tiene un estilo muy característico del Art Deco. Es un estilo Art Deco. Está rodeado por figuras femeninas en los distintos puntos cardinales. Y los relieves representan a dos hechos
históricos de la presidencia de Nicolás Avellaneda, que es mirando hacia la izquierda, el relieve de la izquierda, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, o sea, como ciudad capital de la República Argentina, que eso fue en 1880, y la campaña del desierto, que se realizó durante su presidencia, que es el de la derecha. Este es uno de los pocos monumentos de Art Deco puro. Y para los que creen que no hay aves en la Argentina, a su derecha pueden ver un hornero que tiene en el hombro don Nicolás Avellaneda. Y palomas, bueno, siempre en la cresta hay palomas. Así que bueno, este es el monumento de Nicolás Avellaneda. Ahora vamos a hacer unos 100 metros y vamos a ir al monumento. O sea, bien europeo. Washington, primer presidente de los Estados Unidos, Charles Keck, ahí dice es el autor, fue hecho en New York en 1911. Van a dar el primer escudo que representa la Unión con las estrellas, que son las 13 colonias, que fueron los primeros estados de Estados Unidos. Bueno, esto fue un regalo de la comunidad norteamericana y del gobierno norteamericano a la Argentina en el centenario de la República. Bueno, siendo la primera potencia un poco humilde el regalo, pero en comparación a los regalos que hicieron los otros países, por ejemplo el de Monumento de los Españoles, que es un regalo de la comunidad española, el monumento en Plaza Alemania, es el monumento del regalo de Alemania, la Torre de los Ingleses, un regalo de los ingleses, el monumento sirio que está en la Secretaría de Comunicaciones, el monumento Francia, y bueno, y el hoy célebre, tristemente célebre, el monumento de los españoles, de los italianos, que es el Cristóbal Colón. Que no sabemos dónde está todavía. Italiana, que está todavía durmiendo y con 8 pedacitos. ¿Pusieron a la otra señora? A Cristina van a poner ahí. El monumento de Cristina. De hecho hubo un reclamo de la colectividad italiana frente a eso, pero bueno, ya son decisiones políticas. Bueno, este monumento está frente a la Embajada de Estados Unidos, que si la vemos enfrente, que está la bandera. Esa embajada es una construcción de 1912 de René Sergent. René Sergent es un arquitecto francés que nunca vino a la Argentina, solo hizo los planos. Después el arquitecto Lanús era el que los construía. El arquitecto Lanús y a la vez el arquitecto Sergent era muy amigo de la familia Alvear. La familia Alvear solía ir a Europa muchos meses y de ahí tomaban ideas de arquitectura academicista. Todo este sector, desde las barrancas de la Recoleta hasta las vías del tren, pertenecía a la familia Alvear. De hecho, la Avenida Libertad de muchos años se llamó Avenida Alvear, hasta los años 30 incluso. Y había muchos palacetes que eran la familia Alvear. La familia Alvear es la familia de Torcuato Alvear, quien era el padre Marcelo T. Alvear, presidente de la Nación, y de Diego de Alvear, que era un hacendado muy importante en la Argentina, hermano de Torcuato, que fue el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires. La familia Alvear era una familia en lo económico muy poderosa en aquella época. Hablamos fines del siglo XIX, fines del siglo XX. Hoy este palacio es conocido como el Palacio Bosch, porque lo mandó a construir Ernesto Bosch, que era embajador en Francia, en Argentina, y que a la vez se casó con una Alvear, por eso heredaban el terreno. Y van a ver otras casas de la familia Alvear, como por ejemplo el Palacio Errázuriz, que era un diplomático chileno casado con una Alvear, y también la Embajada de Italia, que está una cuadra antes, que pertenecía a una Alvear también. Como también van a ver otro palacio el italiano era de Clara Alvear. Y enfrente, lo que es la Embajada de España, también pertenecía a la familia Alvear. Este palacio fue habitado en 1914
por supuesto la familia Alvear era muy importante en esa época, por eso venían muchos políticos a reuniones, a cócteles, etcétera, de la época al Palacio Bosch. Y bueno, por la crisis del 29, la fortuna Alvear empezó a decaer mucho y ya no podían mantener estos edificios, entonces fueron vendidos al Estado y el gobierno de Estados Unidos compró en 1929 el Palacio Bosch para poner la residencia del embajador y la actual embajada, que es donde está hoy funcionando. Casualmente también la avenida que lo circula, la avenida John Fitzgerald Kennedy. Y bueno, y hoy funciona la embajada de los Estados Unidos, no el consulado funciona más allá, que se hacen los trámites, la visa y todo eso, acá no se hace eso. Perdón, ¿no? En esta embajada también durmieron como huéspedes Roosevelt, Bush y otro presidente que vino, eran Bush, Eisenhower. En este edificio durmieron como huéspedes cuando visitaban la Argentina. Sí. Y sí, para potenciar las familias que no podían mantenerla, y los estados son los que contaban con fondos no solo para comprarlas, sino para mantenerlas. El principal problema no era la compra, sino mantenerlas, la mantención. Claro, exactamente, todos son de familias de aquella época que bueno.